Exhibida se lleva el expresidente Felipe Calderón al declarar allá en España de que él es el mejor presidente que ha habido en México y que es el que más ha perseguido a la delincuencia y combatido el crimen organizado. Pues después de declarar que no está de acuerdo con la resolución que se dio en el juicio de Genaro García Luna en los Estados Unidos y que él duda de cómo se aplicó la justicia, pues veamos la exhibida que le dan de que es un violador de derechos humanos, es un perseguidor de personas, obstruye la justicia, etcétera. Veamos qué fue lo que declaró primeramente Felipe Calderón allá en España. Soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos. Usted ¿Sí? se defendió, se defendió porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente contra... Bueno, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno. Eso es lo que opina Felipe Calderón del caso de Genaro García Luna, y pues él dice que no sabía nada y ahora dice que es una persecución política por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero veamos cómo actuaba, qué es lo que opina este ministro Arturo Saldívar, que en su momento también fue ya presidente de la Suprema Corte de Justicia. Veamos qué es lo que opina de Felipe Calderón. Pero poco se dice de lo que implicaba, por ejemplo, un presidente como Felipe Calderón, que amenazaba, que intimidaba, que ordenaba que no se respetaran los derechos humanos, que fabricaba culpables, y un sexenio donde de manera reiterada se violaban los derechos humanos de todas las personas, y hoy viene a hablar de Estado de Derecho. Eso verdaderamente me llama mucho la atención, y me llama más la atención que nadie repare sobre eso. Sí, claro. ¿A ti te amenazó directamente? Por supuesto. A mí me amenazó hay el una régimen de Calderón. Hay una experiencia directamente con la Secretaría de Seguridad, sí, al mando de Genaro García Luna. Efectivamente, yo tuve dos momentos, digamos, complicados con el presidente Calderón. El primero fue cuando se dio el asunto de la guardería ABC, que yo presenté un proyecto responsabilizando a altos funcionarios de su gobierno, del gobierno del estado y del municipio donde había ocurrido esto. Obviamente hubo una operación de Estado en la Corte para que este asunto no pasara. Solo votamos a favor de mi proyecto Juan Silva Mesa, Olga Sánchez Cordero y yo. Y ahí hubo un enfrentamiento fuerte con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mon, y una operación mediática muy fuerte. En esa reunión, en esa sesión de la Corte, hubo algunos ministros que leyeron como su dictamen los documentos, los memorandan que nos habían ido a llevar las autoridades. ¿De veras? Sí. Y obviamente que si ustedes ven esas sesiones, se dan cuenta cómo la Corte en ese momento operó para generar una impunidad en ese asunto. Pues de la Secretaría de Gobernación les llegó. No, estaba todo el gabinete. Todo el gabinete estaba en la Corte, el secretario de Comunicaciones, que antes había sido director del IMSS, el consejero jurídico, todo el gabinete. La Corte estuvo ahí prácticamente tomada por el gabinete y por todo. Y después viene el caso de Florence Cassé, este montaje que hoy es evidente, en el cual a mí me tocó ser ponente. Y ahí sí fueron subiendo de nivel las amenazas. Todos los días se hablaba en la oficina, se amenazaba de manera muy concreta. Y en algún momento, un domingo, yendo yo con mi familia, pues de repente se nos cierran 3 camionetas de la Policía Federal. ¿Aún
magistrado de la Suprema un Corte. ministro de funciones de la ministro de la Suprema Corte le hicieron se eso, baja órale. con armas largas, yo venía con mi familia y se nos quedan apuntando como 10 minutos. No conformes con ¿Sin eso, decir nada? sin decir nada. Eso te iba a preguntar. No, era el mensaje, intimidar. Y después No, sí, diciendo. se metieron a mi casa. Tanto yo como mi esposa no nos dimos cuenta esa noche. Se robaron todo lo que tenía que ver con mi computadora, mis unidades USB, mi disco de respaldo. Supongo que buscando algo que obviamente no iban a encontrar. Pero allí estaba clarísimo. Te pudimos haber matado. Nos metimos a tu casa. Nos robamos lo que quisimos. Esto a un ministro en funciones Es una barbaridad. nunca había sucedido y es el mayor atentado a la independencia judicial, a la separación de poderes. Totalmente. Y tan supo Calderón, que hoy dice que no sabe, que Es que ya no sabe nada. él ya no sabe nada, él problema de Alzheimer oportuno. él ya no se enteró de nada. Entonces, o tiene un tema de ineptitud o un tema de complicidad, no hay de otra. El punto es que cuando esto sucede, yo le aviso al entonces presidente de la Corte, Juan Silva Mesa, y le digo, pasó esto, quiero que estés enterado. Al día siguiente me reuní con todos mis compañeros en la oficina de presidencia de la Corte y les dije, sucedió esto. No voy a denunciar, no voy a salir mediáticamente porque generaría una crisis institucional. Pero hago responsable a Felipe Calderón y a García Luna de cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia. Uf. Y ustedes ya lo saben. Y luego se empezó a filtrar por ahí lo que había pasado. ¿Pero por qué Calderón sí sabía? Me llama, porque yo le pedí al presidente de la Corte que avisara al presidente de la República que había ocurrido. Me llama, me dice que se había enterado lo que había pasado. Si yo sospechaba de alguien, pues no lo decía de él. Digo, bueno, pues, y me dice, oiga, pues si quiere le puedo dar seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. No, presidente, yo no confío en su Secretaría de Seguridad Pública. Y me dice, bueno, si quiere le puedo mandar una escolta del Estado Mayor. Le dije, en el Ejército Mexicano sí confío, presidente. Se lo agradezco, se lo acepto. Tan supo que durante 3 meses yo tuve escolta del Estado Mayor Presidencial. El único que pudo haber ordenado, esto tiene que estar registrado, el único que pudo haber ordenado que a un ministro que no es presidente traiga seguridad al Estado Mayor es el presidente. Y eso tan fácil como pedirle información. Por eso desde que yo revelé esto ya no he hablado. Porque sabe, no solamente supo, lo supo en tiempo real. Platicó conmigo, seguramente también se le olvidó la llamada telefónica, pero esto fue algo real que sucedió. Entonces hay mucha hipocresía ahora en hablar que se afecta la independencia judicial y que si yo fui esto o aquello en mi presidencia. No, yo guardé la dignidad, el decoro, la independencia del Poder Judicial. Ahí están todas las sentencias de la Corte, de las juezas, jueces, magistrados y magistradas que se defienden solas. No hubo ninguna sumisión, hubo una independencia absoluta del Poder Judicial Federal. Lo que sí no hubo fue amenazas, intimidaciones, violación de derechos humanos hacia jueces, juezas, ya no digamos ministros o ministras. Y eso sí sucedió en el sexenio de Felipe Calderón. Y creo que si hubiera alguna duda, pues hoy después de lo que sucedió, después de que ha sido declarado culpable esta persona, pues creo que ya ninguno nos cabe duda del nivel de delincuente, de violador de derechos humanos que es Genaro García Luna y que es extraordinariamente improbable, por no decir imposible, que Felipe Calderón no se haya enterado de nada. ¡Ah, caramba! Pues ahí está lo que señala el ministro Arturo Saldívar de este expresidente delincuente y que tenía un gabinete francamente de delincuentes. Pues querida familia, usted está bien informada. Hemos llegado al final de esta edición. Regáleme su like, comparta, suscríbase y no deje de ver mis anteriores videos de Sin Mordaza MX. Adiós.